presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Así fueron las declaraciones de Patricio Aylwin, que hablaba de pronunciamiento militar, del desquiciamiento moral de la sociedad, mis queridos telepensantes. ¿No les parece a ustedes que nos vamos acercando rápidamente a ese desquiciamiento, con la diferencia de que el Chile de hoy es más rico, de que tenemos a una China muy interesada en hacer negocios en Chile? Poner un laboratorio, ese es el gran titular que aparece en los diarios. Un laboratorio como el de Wuhan, bajo las reglas chinas de silenciamiento que tienen hacia los profesionales y la falta de respeto que tienen con los profesionales de la salud. Qué peligroso, mis queridos telepensantes, ¿no les parece? Pero volvamos al señor Aylwin. Él habla de desquiciamiento moral. Y cuando nosotros vemos un proyecto para indultar a simples criminales, que hasta el director de Human Rights Watch dijo, a esta gente no hay que indultarla. Lo que se está haciendo es un abuso sin ningún límite de la cultura del victimismo. En la medida en que yo soy, vieron las reacciones de Boric, ¿no? Él entendiendo que lo que a él le pasaba no era nada al lado de lo que estaban viviendo los presos. ¿Qué es eso? Esa es la cultura del victimismo. Y desde ahí, cada quien lucha por ser más víctima que el otro. Hasta que llega un momento en que ser víctima pierde sentido. Cuando nuestra presidenta de la constituyente, la señora Loncón, exige ser tratada como machi, con respeto, ¿qué está haciendo? Diciéndonos que ella es una víctima de esta cultura, de esta opresión de los colonizadores. Eso es lo que ella está transmitiendo. Y la verdad es que eso no es así. Ella está muy lejos de ser una víctima, ¿no? Entonces, la degradación moral en Chile se ha producido de forma muy importante a partir de la manipulación de los derechos humanos que se le conceden a los victimarios y se le niegan a las víctimas. El desmantelamiento de Carabineros de Chile es hoy, con los nuevos protocolos, una realidad. Andan circulando audios de gente al interior de la institución que teme por sus pensiones, que ya, ¿saben? Una de las cosas que hizo Chávez cuando llegó al poder fue terminar con las pensiones de las Fuerzas Armadas. Cuando ustedes ven eso en un programa como el de Boric,
no es simplemente un tema de plata el que está en juego. Porque terminando con las pensiones en las Fuerzas Armadas, la gente decente que hoy las habita ya no puede proyectarse en esos cargos. Salen de ahí y son reemplazados por primeras líneas, que de ahí recuperan todos los beneficios y muchos más, que podría hoy día desde la izquierda atribuirse a la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahí se transforman ellos en los opresores del pueblo y les va muy bien cuando llegan a esos cargos. Pero la forma de desmantelar a las Fuerzas Armadas es quitándoles aquellos beneficios básicos que hacen sostenible esa carrera. Y con eso los reemplazan. Y la forma de desmantelar a Carabineros frente, imagínense el problema de narcotráfico que nosotros tenemos hoy día en Chile, que avanza a pasos agigantados. Y lo que se quiere es que Carabineros no pueda apuntar con su arma a menos que lo estén apuntando. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que nos siga pasando lo que nos pasa? Yo les voy a decir qué hacer antes de empezar con el relato de esta semana. Hay que cambiar el mapa político. Eso es lo que hay que hacer. El que no fue a votar, que vaya a votar. El que no esté inscrito en un partido, que se inscriba. Mientras más militantes haya en la derecha, en la amplia derecha, mejor. Hoy día, aquellos que votaron o que estarían dispuestos a votar por José Antonio Kast, que es el único candidato de derecha efectivamente, hay que decirles vayan e inscríbanse como militantes, aunque sea por este periodo, porque va a ser muy distinto la audiencia que le den a quienes tienen la bandera republicana, la bandera de defender las ideas de la libertad, si es que el partido está apoyado por ejemplo, las 500.000 personas registradas como militantes que votaron por él. No soy de hacer proselitismo político, creo que lo mismo corre para quienes sean simpatizantes de la UDI o de Renovación Nacional. Vayan y militen en los partidos. Es muy importante que cambiemos el mapa político porque con eso vamos a forzar a que los medios de comunicación tengan que hacerle espacio a ideas distintas de las de Boric. Y si su candidato es Sebastián Sichel, con eso va a apoyar a Sebastián Sichel, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero de que es un demócrata y que ha abrazado coherentemente la idea del mérito, lo ha hecho. Y ese es el fundamento valórico que está a la base de un modelo en el que el individuo necesita de condiciones para salir adelante y cuya dignidad depende de sí mismo y no del gobierno y del burócrata de turno, como pasaba en esta época. En abril, 16 de abril de 1973, refiriéndose al decreto de insistencia mediante el cual el gobierno intenta consolidar la requisición de 42 empresas privadas, Álvaro Pizarro, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleadores Metalúrgicos, declaró: desde que el gobierno de la Unidad Popular asumió el poder, se ha empeñado en crear un clima de confusión y de desaliento entre los empresarios. Las empresas incorporadas al área social no se administran hoy en función de los intereses de la sociedad, sino en función de los intereses politiqueros de una nueva clase. ¿Les suena nueva clase? Lista del Pueblo, Constituyente, Atria y compañía. Toda esta gente que salió, que hoy día ocupa los lugares que ocupa con una votación minoritaria, gracias a que antes de eso lograron cambiar el sistema electoral, mis queridos telepensantes. Lo primero, dice Atria en su libro La Constitución Tramposa, que hay que cambiar es el sistema binominal. Y pensar que lo hicieron con votos de la derecha, puntos suspensivos. Volvamos a las declaraciones. Entonces hay una nueva clase que se instala bajo el régimen de la UP y que empieza a hacer uso y abuso de las empresas estatizadas en su favor. Esta nueva clase formada por los interventores y la gente que vive a su alrededor. Tampoco es cierto que las empresas requisadas o intervenidas se hallen en manos de los trabajadores, pues estos tienen perfecta conciencia de que solo son utilizadas como instrumentos de comisarios políticos. El mismo 16 de abril,
hemos tenido más de 8 entrevistas con el compañero Allende. Hoy día sería compañere. ¿Y en Mapudungún cómo sería? Nos han mandado a diferentes partes y ninguna solución hemos obtenido. Están jugando a la pelota guacha con nosotros, afirmó el líder poblacional de la Unión Socialista Popular, Osvaldo Romo, comandante Raúl, refiriéndose a la situación de 2 heridos a bala en Lo Hermida. El comandante Raúl amenazó diciendo: estamos aburridos de las tramitaciones y la burocracia de estos funcionarios que han instalado una verdadera sierra maestra en sus puestos fiscales. Vamos a salir a gritar a la calle con todos los pobladores y que no venga después a decir al gobierno que nos paga la derecha, la típica de la izquierda. Típico. Cualquier cosa era un montaje de la derecha. 17 de abril. No queremos que la escasez de hoy se convierta en el hambre de mañana, declaró el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata. Ese mismo día, de atropello brutal y acto de inmoralidad enorme, calificó el senador DC, Rafael Moreno, el plan gubernamental de expropiar 2.500 predios agrícolas medianos y pequeños del país sin dar a sus propietarios la más mínima oportunidad de defenderse. Muchos de los predios afectados no tienen más de 10 hectáreas. Y aquellos cuya capacidad fluctúa entre las 40 y 80 hectáreas de riego básicas producen en conjunto más del 50% de la producción agrícola que consume el país. Claro, no, pero el hambre en Chile fue porque Estados Unidos. Fue Estados Unidos que se metió. Entonces, por eso es que en Chile empezó a haber hambre. Porque los empresarios se coludieron con Estados Unidos y entonces dejaron de producir para que cayera Allende. Ese es el nivel de credulidad de mucha gente que no ha tenido acceso a información de calidad y veraz para darse cuenta realmente cómo fueron las cosas. Y no les interesa tampoco hacerlo. Hay mucha gente que no le interesa entender la realidad. Yo diría que es una mayoría importante, tan mayoritaria que no van a votar. No van a votar. El 60% de los chilenos no va a votar. Y yo hice una columna pasada donde les doy 3 buenas razones para ir a votar. Y es la columna con menos visualizaciones que he hecho. Imagínense. Esa es la importancia que se le da al voto democrático en este país. Estamos malas. 18 de abril. Trabajadores de la distribuidora nacional, DINAC, que se han declarado en paro de brazos caídos, denunciaron que el déficit de arrastre del organismo estatal asciende a 5.000 millones de escudos. No obstante lo cual, la gerencia, a cargo del socialista Mauro Maturana, sigue contratando gente porque se le ordenan el PS y el PC. Dijeron también los huelguistas que una de las causas del déficit de alimentos que aflige al país está en las llamadas operaciones especiales que realiza DINAC, vendiendo directamente a las JAP a precios menores que los oficiales y originando el mercado negro. A ver, usted no necesita escarbar nada para ver que quienes destruyeron el mercado en Chile, el aparato productivo, fue la gente de la Unidad Popular. Fueron los comunistas y los socialistas. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo denunciaban todos los días. Lo que pasa es que esta información no se le da a los jóvenes. Ni siquiera se les enseña historia. Mi hijo ayer me dice, ¿por qué nos hacen leer libros de porquería como Mala Onda, de Alberto Fuguetti? Yo recuerdo haber leído algo así, haber leído ese libro en algún minuto y me llamó mucho la atención el lenguaje soez que tenía ese libro. Y resulta que eso es lo que les dan a leer en tercero medio, en este colegio, por currículum obligatorio. Un libro donde yo ya no recuerdo el contenido, porque cuando uno lee basura, en definitiva, no reserva nada. No estoy criticando a Fuguet, pero su libro es pésimo. Uno también escribe a veces cosas malas o hace malas columnas. Pero eso, traerle, en vez de que lean a Shakespeare, en vez de que lean a Gabriela Mistral, los jóvenes acá están leyendo Mala Onda. Y con Mala Onda, como me recordaba a mi hijo, que no fui capaz de recordarlo, pero se aprovecha de hablar de la época de la dictadura y se aprovecha entonces siempre de meter la cuchufleta. ¿Y cuándo van a abrir las mentes de los jóvenes y los van a exponer a estas otras realidades que hoy día están veladas? Porque, mis queridos telepensantes, yo recuerdo
una entrevista que le hice a Jorge Marshall a propósito de mi tesis sobre el modelo económico, el ladrillo, que la hice en 2011, creo. Y él me dijo, lo recuerdo bien, que la diferencia entre Chile y Australia, que en algún momento habían estado en un mismo punto, era que las élites chilenas habían decidido mantener ignorantes al pueblo. Y por Dios que lo han hecho bien. Y con esto no quiero decir que sea una estrategia la élite. Con esto quiero decir que lo hicieron bien dejando la educación en manos de la ideología de izquierda, que como es una ideología no enseña historia, sino que muestra una sola cara de sus inventos, digamos, ¿no? Porque ni siquiera muestran ninguna realidad, y eso lo sabemos. Eso es así, fue así bajo Mao, es así en la China de hoy, fue así en la Unión Soviética. Por eso es que en la Unión Soviética, cuando definitivamente se derrumba, no solamente tiene la perestroika, que era el programa económico para recuperar a la Unión Soviética, o para recuperar Rusia, digamos, porque en ese momento deja de ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Usted tiene también la Glasnost, que es un plan para decirle la verdad a la gente. Deberíamos tener una Glasnost chilena, ¿saben? Eso es lo que nos hace falta. Sigamos. 18 de abril, en una acción desesperada, cientos de dueñas de casa de Puente Alto asaltaron un camión de los almacenes reguladores de la Dirección de Industria y Comercio de Irinco, robando fideos, azúcar, aceite, detergentes y cera, productos que iban destinados a una JAP. 5 personas fueron detenidas por el robo. Esto es transformar por hambre a la gente ladrona. 19 de abril, 9 sindicatos del mineral de cobre, El Teniente, se declararon en huelga general, exigiendo que se les cancele el reintegro total del 76,2% del alza del costo de la vida ocurrido entre octubre de 1972 y marzo de 1973. El costo de la vida había aumentado un 76,2%. Los dirigentes laborales del mineral se entrevistaron con el presidente Allende, quien declaró que no admitirá ningún reajuste sobre reajuste. Guillermo Medina, presidente de la Zonal, el teniente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, graficó la posición de los mineros diciendo: de aceptar el criterio del Ejecutivo estaríamos borrando con el codo todo lo que nos costó sangre, sudor y lágrimas. 23 de abril, a los gritos de «Trabajadores al poder», 200 miembros del FTR, filial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y del Partido Comunista Bandera Roja, se tomaron las oficinas del Ministerio de Obras Públicas a pocos metros del Palacio de la Moneda. El presidente Allende, en persona, entró al edificio para dialogar con los trabajadores, aunque luego dijo, con molestia y con dolor, que consideraba esta actitud como una cobardía moral. Tan moralinos que son, ¿no? Como los académicos que publicaron en el Mercurio que con la constituyente había ganado la ética de la empatía. Súper empática la señora Loncón hablando en mapudungún y gastando los recursos de los chilenos en un traductor. Súper la empatía de todos esos jóvenes que salieron a hacer bailar a los adultos mayores y a humillarlos. Súper empática la gente que destruyó el centro de Santiago y que lo sigue haciendo. Qué gran ética de la empatía ha ganado en Chile. Y a mí esas son cosas que les cuento, no se me olvidan nunca. Yo tengo una memoria de dinosaurio para eso. A mí se me puede olvidar todo tipo de acontecimientos locales, personales, etc. Pero cuando yo veo algo tan cara de palo, tan extremadamente abusivo de la paciencia de un lector y de la paciencia de los televidentes que nos hemos tenido que bancar también, ¿no es cierto? Este tipo de moralina realmente a mí me impacta. Me impacta tanto que no se me olvida nunca. Así que si lo cito, la ética de la empatía que ganó con el estallido y con la constituyente, si lo cito a menudo, les pido disculpas, pero es tanta la empatía que yo, que hice clases de empatía durante 4 o 5 años a partir de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, es tanta la empatía que lo que ellos hacen es tergiversarlo todo, ¿no? Finalmente vacían las palabras, vacían los conceptos. Ya una mujer no es mujer, es persona con capacidad de parir, no sé, como una cosa así, ¿no? Es realmente una locura. Los asaltantes aquí eran cobardes, estos 200 trabajadores,
que son proletarios. ¿No era esta el gobierno del pueblo? Los asaltantes del ministerio exigen ser contratados como obreros permanentes de la repartición, ya que solo son parte del plan de emergencia, ideado para absorber cesantes, cuya planta, denominada Agrupación de Obreros Eventuales, asciende a 13.000 trabajadores sin contrato, sin previsión, solo son eventuales. Ese es el nivel de solidaridad con el pueblo. 24 de abril. El Ejecutivo envió a la Contraloría un decreto de insistencia por el cual se permite la requisición de todos los camiones particulares del país, denunció el diputado demócrata cristiano Arturo Frey. El decreto original, rechazado por el organismo Contralor, data del paro nacional gremial de octubre de 1972. 25 de abril. Un miembro de la Guardia Personal del presidente Allende, GAP, pretendió balear a los reporteros de Las Últimas Noticias, Pablo Honorato y Roberto Cifuentes, que cubrían las informaciones sobre el asesinato del jardinero presidencial, Carlos Enríquez Cisterna, perpetrado por el GAP, William Ramírez Barria. No, pero bajo el régimen de Allende no hubo asesinatos, no hubo violaciones a los derechos humanos, no fue su propia gente, agentes estatales. Porque GAP era estatal, ¿no? ¿Qué más iba a ser? Grupo amigo del presidente, pero está bien, ¿no? O sea, andaban con Allende para arriba y para abajo. No, nadie murió, fue todo maravilloso, ¿no? 26 de abril, 120 heridos y centenas de detenidos fue el saldo de un violento enfrentamiento estudiantil entre sectores UP y democráticos. A juicio de Julio Estuardo, intendente de Santiago, lo cito, el sector fascista de ultraderecha tuvo la culpa. ¿Han visto? ¡Oh! Pero qué cosa más nueva esta. Chile, mis queridos telepensantes, nunca ha tenido a un sector ultraderecha armado, dispuesto a someter a los conciudadanos. Nunca. Hubo un partido nazi que duró nada. Hubo una Patria y Libertad que tenía un espíritu corporativista, pero de nazi. Es más, para ser nazi a la alemana hay que ser racista. Para ser racista hay que impugnarse a sí mismo la posibilidad de ser de una raza superior, de pertenecer a una raza superior. No hay nada de eso si los chilenos somos menjunje de todo con todo, ¿no? Nunca ha habido una cosa así. Entonces, el fantasma, porque siempre se dice que la derecha manipula a los electores a través del miedo. Pero yo quiero decir otra cosa aquí. El fantasma lo crean ellos. Y aquí está clarísimo. Todo esto fue culpa del sector fascista de ultraderecha. Y estos hechos forman parte de un plan sedicioso que ya había sido denunciado por las autoridades del país. Por su parte, el presidente Allende, haciendo uso de un megáfono, habló desde un balcón de La Moneda a un grupo de estudiantes de la Unidad Popular denunciando: «Han sido destruidos, óiganlo bien jóvenes, estudiantes de la UP, 36 vidrios de la propia Casa de Gobierno». Al finalizar su alocución, el primer mandatario dijo: «Gracias, queridos muchachos y queridas muchachas de Chile. Vuelvan a sus casas y saluden a sus padres y a los maestros en mi nombre». 27 de abril. Recrudeció la violencia marxista en Santiago a raíz de que la CUT lanzó a obreros al sector céntrico a ganar la calle. La sede del Partido Demócrata Cristiano fue asaltada por grupos de manifestantes, resultando mortalmente herido a bala el obrero José Ricardo Ahumada, militante del Partido Comunista. Al día siguiente, en los funerales de Ahumada, el consejero nacional de la Federación Industrial de Edificación, Maderas y Materiales de la Construcción, Pablo García Godoy, aseguró: «Nosotros jamás hemos recurrido a ninguna manifestación premunidos de armas». Y este es un asesinato a mansalva, cuya responsabilidad recae sobre los dirigentes de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional. Ante una concentración que el mismo 27 de abril hicieron por orden de la CUT trabajadores UP frente a La Moneda como rechazo al fascismo y a la reacción, el presidente Allende dijo: «Frente a la amenaza fascista y a la contrarrevolución usaremos todos los recursos de que dispone el gobierno,
pero si se sobrepasa las fuerzas del orden, no necesitaré consultas para llamar al pueblo a que salga a las calles a defender su revolución y su gobierno. ¿Saben qué, mis queridos telepensantes? Esto es la izquierda con vocación totalitaria, ante la cual hasta Camilo Escalona aprendió su lección porque le tocó vivirlo. Y por eso es su buen audio, que también voy a citar muchas veces, porque así como me impacto en términos negativos, también me asombro en términos positivos. Esta es la gente, mis queridos telepensantes, que hoy día tiene el poder de la constituyente, de parte importante de tribunales, de parte importante de los medios de comunicación. Se está avanzando una licitación que entrega nuestros pasaportes y cédula de identidad al gobierno chino, a una empresa del gobierno chino, al Sino. Es todo muy preocupante. Así es que ojalá que empecemos a reaccionar. Los invito realmente a militar en partidos políticos, tomar el toro por las astas. Por último, decir, yo aquí milito, aunque sea por 5 años. Hagamos algo, que cada uno de nosotros haga algo. Además de convencer a los demás de ir a votar, de no aceptar que ninguna persona se quede en la casa, que no vote, porque esencialmente quienes votan lo hacen porque tienen vocación democrática. Los demás se roban las urnas, hacen trampa, se aprovechan de la abstención electoral, llevando a minorías muy movilizadas, capturadas por redes de narcotráfico, como lo hizo el alcalde de San Ramón. Entonces, tenemos que movernos nosotros. No hay otro Chile. Solamente tenemos este Chile. Defendámoslo, defendamos su democracia y juguémonosla. Por lo menos yo, como republicana, puedo decir, y este ya es parte de mi cosecha, no quiero que nadie se sienta, pero el que sea republicano y que no se haya inscrito, inscríbase. El que sea UDI y no se haya inscrito, regístrese como militante, y así también en Renovación Nacional. Y empecemos a tomarnos la esfera pública desde las reflexiones, desde nuestro aporte. Démosle fuerza a la derecha que apoye ya sea a José Antonio o aquella que apoya a Sebastián Sichel. El punto es que en la derecha no hay gente con vocación totalitaria, solamente la hay en la izquierda, mis queridos telepensantes. Y un gobierno de centro no va a sobrevivir a esa izquierda con vocación totalitaria si desaparece el único candidato de derecha que hay. Tenemos que fortalecer esas ideas, necesitamos un congreso a favor de las ideas de la libertad, así que a moverse, no nos perdamos porque el arrepentimiento después es grande. Recuerden las palabras de Elwin, vamos por el mismo desquiciamiento moral de la época. La diferencia es que ahora tenemos más plata. Pero si a usted le cabe alguna duda, vaya y pregúntele a los venezolanos cuánto tiempo dura el dinero, incluso el oro verde, en manos de comunistas y de los adalides del socialismo del siglo XXI. Que tengan una muy buena semana y les pido por favor que la columna anterior, que es breve, de 17 minutos, se la manden. Si tienen un amigo que no vota, mándensela. De un hijo que no vota, que la vea. Háganlo. Para eso se hizo ese esfuerzo. Y les tengo un entrevistado genial la próxima semana. Vamos a hablar del informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que aparece en el interrogatorio que le hace la fiscal al presidente Sebastián Piñera. Que tengan una muy buena semana y fin de semana.